Se ha rasgado el velo, se acabó mi duelo con tu perdón. Se acalló la culpa, silenciando el miedo ante tu voz. No más cisternas rotas, cubierta estoy, al mediodía, mi sol de justicia brilló, la fuente de vida brotó para mí. Cuando corría sin rumbo y sin dirección, tu gracia y tu amor me cubrió. Al fin superaste todo lo que había probado con tu amor. Mi mayor regalo encontré en tu abrazo, mi Salvador. No más historias huecas, completa estoy. Al mediodía, mi sol de justicia brilló, la fuente de vida brotó para mí. Cuando corría sin rumbo y sin dirección, tu gracia y tu amor me cubrió. Al fin mi alma tiene dueño, su espíritu me redimió. Mi alma tiene dueño, dueño. Más dulce de lo que había tenido, más bueno de lo que había creído, hermoso, más de lo que pensaba. Eres tú, Jesús, más fuerte de lo que imaginaba, más tierno de lo que esperaba, hermoso, más de lo que pensaba. Eres tú, Jesús, más dulce de lo que había tenido, más bueno de lo que había creído, hermoso, más de lo que pensaba. Eres tú, Jesús, al mediodía, mi sol de justicia brilló, la fuente de vida brotó para mí, para mí. Cuando corría
Qué música tremenda, ¿verdad? Qué cántico tan celestial, Dios mío. Yo estoy aquí, hermano, aquí pegado y viendo esto, edificándome. Letra, unción. Y a veces yo veo que hay música como esta y otras himnos que elevan a uno a sentirse refrescante, fortalecido. Dios bendiga. ¿Cuál es el nombre de la cantante que? Ay, Dios mío, si yo sabía que era, me lo imaginaba que era Shashira. Shashira Guidini, la hija de nuestra hermana y sierva del Señor, nuestra hermana Elizabeth Guidini. La conozco desde que éramos jóvenes y esta joven canta de una forma tremenda, tremenda, tremenda. Yo quiero que, bueno, esto lo vamos a discutir porque a veces ya tiene sus compromisos, pero quisiera que en el clamor de este año nos cante un himno allí. Voy a reunirme con Kim y voy a empezar a bregar, porque he querido que esta joven vuelva, estuvo años atrás, pero este tipo de música, hermano, cánticos con letras, que si no un repetido de una imitación del mundo, no, algo que inspira. Y hay cosas en todo el sentido. Que yo, bueno, estoy bendecido, me siento fortalecido. He venido trayendo una serie, el caballo de Troya, ya lo terminamos. Estoy recorriendo el camino de la lucha espiritual que hay ante toda la incertidumbre que hay, especialmente a nuestros hermanos en Nueva York, con el cambio de gobierno. Pues muchos están pensando irse, abandonar la ciudad. No, pastores, no lo hagan. Esa ciudad es nuestra, es de Dios. La reclamamos nosotros y para Dios. Es nuestra porque yo me crié allí, hermano. Y este hombre llegará hasta donde Dios le permite y hasta donde nosotros le permitimos, hermano. Pero hay que recordar todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Claro, y muchas de estas cosas vienen por la apatía de la iglesia, por el pecado del pueblo, y entonces entran estos habichuchos, como decía un predicador de esos de antes, decía, le llamaba a los demonios habichuchos. Bueno, pero es así, hermano, pero qué cosa más tremenda. Yo estos últimos programas los he dedicado a hablar con gente pastores que están pensando dejar la ciudad y dice, no haga nada fuera de la voluntad de Dios, vamos a dar la batalla. Yo estoy pensando, si así Dios me lo permite, hacer un plan de trabajo para volver a dar una o dos campañas en el verano en Nueva York. Y luego algunas otras actividades que estamos planificando para Nueva York, para fortalecer la iglesia que está allí, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Y Dios es poderoso y grande. Y estamos hablando de esto en la noche de hoy, pues esta sea el último mensaje en este tema. ¿Qué hacer cuando el mundo se nos quiere caer encima, cuando se levantan nuestros enemigos contra nosotros, cuando estamos angustiados, tenemos un problema? Y hemos estado hablando de Josafat. Hay mucho de tela de cortar aquí. Hemos estado hablando de Josafat. Hemos visto aún en el fracaso que hacemos. Y yo recordaba a Samson, que su desobediencia, su fracaso espiritual, y lo digamos del caballo de Troya de él, fue aquella Dalila, que se le mete en su vida y pierde toda la bendición y termina ciego y termina preso. Pero aún cuando estés caído, dice la Biblia, Salmo 55, echa tu carga sobre Jehová, y te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Entonces, recuerdo la historia de Sansón, que Sansón queda ciego por su desobediencia, se dejó engañar por Dalila, que viene siendo un caballo de Troya, viene siendo una loba vestida de oveja,
viene siendo una loba vestida de oveja, viene siendo un instrumento del diablo, un instrumento satánico que es de engaño, como los gabonistas que se metieron y engañaron al pueblo de Israel, tuvieron que cargar con ese paquete. Pero lobo vestido de oveja. Y además de eso, instrumentos del diablo, hermano. Instrumentos del diablo. Pero entonces, aún hablando así, a los que están caídos, a los que el diablo logró engañar y han caído, quiero introducir el programa con esto, una palabra para ustedes. Sansón se dejó engañar por Dalila. Ese fue su caballo de Troya, ese fue su loba vestida de oveja. Y perdió toda la bendición y lo llevaron preso y le sacaron los ojos. Pero cuando usted lee la historia de Sansón, usted va a encontrar que cuando todo esto le acontece a Sansón, esto está en el libro de los jueces, entonces él, Dios de la gloria, brega con él, porque aún dice bien claro que Dios, mire, usted puede encontrar la historia de Sansón en el capítulo 14 de Jueces, y vamos entonces, vamos a hablar de lo que aconteció entre Sansón y Dalila. Aquí Dalila es la loba vestida de oveja. Aquí Dalila es el engaño, la engañadora. Aquí es el caballo, la yegua, la yegua la yegua de Troya. Porque no es un hombre, sino que es mujer. La yegua de Troya se le metió en el camino. Dalila, la loba vestida de oveja. Entonces aquí estoy hablando a los que están caídos, a los que han caído en la trampa del enemigo, a los que han sido engañados. Voy a seguir hablando de esto de Sansón y Dalila porque es importante. Estoy hablándole a los descarriados, a los siervos de Dios que han caído de su gracia, que ha aparecido una loba vestida de oveja, ha aparecido una yegua de Troya, porque no puede ser un caballo, un instrumento de Satanás, una obra satánica, un demonio disfrazado de ángel de luz, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, que si sus ángeles, Lucifer, se transfigura en ángel de luz, cuánto más los que predican, los que andan por ahí, cómo hay gente que el diablo los utiliza y se transfiguran en ángeles de luz para engañar doctrinalmente, moralmente y hacer caer de la gracia a cualquiera. Yo me recuerdo, y voy a estar en esto, pero primero quiero decir unas cosas, pero entrando en esto, quiero recordar que una iglesia bien humilde que había en Nueva York, esto era no voy a decir la calle ni nada, ni la iglesia, pero una iglesita de estas que llaman storefront churches, que era iglesias bodegas, convertida en iglesia, cerca de mi casa, donde yo vivía, entre Primera y Segunda Avenida, en la calle 15, pero por ahí cerca, bajando hacia abajo, había una iglesia de doctrina de avivamiento, no voy a decir que concilio ni nada. Y mi mamá estaba yendo a esa iglesia, fue de las primeras, pero había una madre que tenía una hija, y la hija pues tenía un demonio y tenía un ministerio de Satanás, una loba vestida de oveja, de oveja, hermano, esto es increíble. Y el ministerio de ese demonio era hacer caer al pastor de la iglesia, hermano. Entonces, donde quiera que ponían un pastor, entonces, y la madre no advertía nada, porque era la hijita, había que cubrirla. Ay, está en la iglesia, pero ella no iba a la iglesia a buscar a Dios. Era un ministerio satánico, hermano. Hay hombres y mujeres que el diablo los usa, que son instrumentos de maldad, y hay que tener discernimiento. Hermano, que le arruinan la vida a cualquiera. Igual que hay hombres que le arruinan la vida a cualquier mujer. Y que destruyen la obra. Hay un montón de gente así. Ok. Esa es la realidad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, hermano. Por eso dice que tengamos discernimiento. Imagínense que Pedro, que era el apóstol, que estaba cerca de Cristo, cuando Jesús va a subir al Calvario, ¿quién es el que usa el diablo? Ya estaba usando a Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata, y que él se dejó, se metió en la iglesia, se unió al grupo de los 12, se convirtió en apóstol, pero era un político que la única visión que tenía era que quería ver que Israel fuera libre del yugo romano. Y cuando ve a Cristo haciendo los milagros que hace, las multitudes que reúne, pues entonces viene, se mete entre los apóstoles, se declara seguidor de Cristo. Y Cristo sabía, pero él estaba a Dios no lo puede engañar a nadie. Ahí estaba, lo nombraron hasta tesorero y era un ladrón. Pero aparte de eso, el motivo de él era que él era un patriota. Él quería la liberación de Roma, de Israel, que Israel fuera libre. Y él creía que el Mesías era un Mesías político. Él no entendía que el Mesías venía a liberarnos de las cadenas del diablo, del pecado, de la redención totalmente del ser humano, a restaurar, como decía Génesis 3:15, del carcañal, es decir, y de la serpiente, del carcañal, nacerá uno. Y nacerá, escucha, nacerá uno que destruirá a la serpiente. De la mujer nacerá uno que destruirá con el carcañal, destruirá a la serpiente. Ese era Cristo, que venía a restaurar la redención, venía a levantar el hombre, venía a morir por los pecados de todos nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esto mostró Dios su amor para acá nosotros, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Y dice, si confesamos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, este individuo, viendo las multitudes, viendo los milagros, viendo esa voz, esa palabra conmovedora y fuerte y convincente, esa unción, lo interpretó mal. Y dijo, bueno, pues este es el que vamos a ver. Pero como él veía que no hacía nada, pues él dijo, bueno, si yo voy y lo entrego, si yo lo entrego al Sanedrín, y lo entrego a Roma, y lo entrego a los fariseos, entonces él se va a ver obligado a salir para afuera y defender y salir a hacer lo que tiene que hacer, acabar con Roma. Pero Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos luchando por algo mayor que esta vida. Estamos luchando por la salvación eterna de las almas. Para eso vino Cristo, para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Pedro lo entendió un poquito más que Judas. Pero Judas no lo entendió de ninguna forma. Los demás apóstoles lo entendieron, pero Judas no lo entendió de forma alguna. Y por ahí hay algunos que dicen que se salvó. Está más perdido que el diablo en el infierno. Entonces, y tendrá que presentarse en el juicio final. Pero el asunto es que cuando todo esto acontece y él va al Sanedrín, a Caifás, y le vende por 30 piezas de plata a Jesucristo, él piensa que obligándolo, él va a usar su poder para traer ángeles y para derrocar al gobierno romano. Pero ese no era su trabajo. Su trabajo era morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si quiere, iba a morir en tu lugar y en el mío. Él no venía a una liberación política, él venía que el problema no era político, no era económico, el problema era moral y espiritual. Y él era el Cordero de Dios. El cumplimiento de Génesis 3:15, que dice que de la mujer saldrá aquel que destruirá en el calcañar al diablo, a la serpiente, la acabará, que es el diablo. Su reino lo desbaratará. Bueno, ¿qué sucede? Cuando Jesús va subiendo para el Calvario y va llegando al punto que va a llegar, entonces cuando van a empezar a esa subida especial,
¿Quién es el que usa el diablo? A un apóstol. Es como con lo que pasa en Corintios con Pablo, que entonces la gente le dice, ¿pero cómo es posible que haya apóstoles enseñando doctrinas falsas, cosas terribles? Y Pablo les dice en 2 de Corintios capítulo 11, les dice, pero ustedes no se maravillen, porque y está refiriéndose al libro de Job, se está refiriendo a la marcha de los ángeles, si se convirtieron en ángeles de luz, en el desfile angelical frente a Dios, y engañaron a los ángeles, se transformó en ángel de luz Satanás y marchó frente a Dios, y engañó a los ángeles. Dice, si Satanás se transfiguró en ángel de luz y engañó a los ángeles, cuanto más sus ministros, sus apóstoles, no también se transfigurarán en ángeles de luz. Sus predicadores, ¿sabes? Y entonces eso le abre los ojos a los habitantes de Corintios, que dicen, pero espérate. Entonces quiere decir que hay gente pasándose por predicadores, por apóstoles, por líderes, por gente sagrada, por gente tremenda. Hermano, no todo el mundo. El cántico de esa muchacha, Shahira, se refleja en su relación con Dios. Esa muchacha ha pasado por pruebas grandes y ha aprendido a confiar en Dios y el ejemplo que le dio su padre y le dio su madre. Por eso es tan importante, Dios mío, Dios nos ayude, que los padres y las madres tenemos que darnos cuenta, pero a veces Dios nos ayude a que Dios no nos tenga que reclamar nada malo. Pero en el caso de Shahira, el testimonio que le dio su padre, que le dio su madre, que le sigue dando porque el papá murió, pero su madre está ahí pastoreando y la conozco de años y lo que esa niña ha pasado, las persecuciones que ha tenido, sin embargo sigue fielmente encendida con la unción. Y con lo que pasa con mucha gente es que y cuando la iglesia pierde la unción, cuando la iglesia pierde el poder del Espíritu Santo, entonces hay que rellenar con esto, hay que rellenar con música mundana, porque hay música alegre, está bien, pero hay música cuya música, no toda música es de Dios. Hay música que lo que hace es mover las pasiones carnales, hermano, vamos a decirlo, y que lo revisten para vender discos. Es más, hay una cuestión que quieren quedar bien, para vender discos y venderse fama en el mundo y en la iglesia. Entonces, no se puede servir a dos señores, pero lo que le quiero decir bien claro con todo esto, hermano, es que hay situaciones como esta que le estoy diciendo. Entonces, Sansón, igual que muchas personas, Sansón pierde la unción y le aparece una yegua de Troya, porque no puede ser un caballo. Entonces le aparece una loba vestida de oveja, le aparece un instrumento del diablo. Entonces, en el caso, sí, lo más importante que acontece en el plan de Dios y en la Biblia es, hermano mío, es claramente la salvación, el plan de la salvación. En eso se resume la Biblia entera, en la vida de Jesucristo, todo listo para la redención de la humanidad. Entonces, en ese momento lo que está en juego es el plan de salvación. Entonces, el diablo no ha logrado con amenazas y con todas las persecuciones. Entonces, de momento, por allá coge después cuando no funciona esto, entonces coge a un Judas y va y vende a Cristo que ha perdido la visión o que nunca la ha tenido, que es un político, que lo que quiere es la liberación de Israel, del pueblo judío de Roma. Pero antes de eso, ha tratado eso, pero entonces mire esto, este intento es de adentro. Entonces, se vuelve un instrumento del diablo, Pedro. Dice, hermano, hay gente buena, hay líderes, hay personas que están bien y se descuidan y dan lugar al diablo y se le mete el error y se le mete. Entonces, este hombre, que es apóstol, que ha caminado con Cristo, que está caminando y predicando, entonces se descuida. Lo primero es que el diablo le coge la mente. No está poseído del diablo. Escúcheme bien, porque hay posesión y hay opresión. Entonces, Pedro no está poseído.
Pedro no está poseído del diablo, pero está oprimido del diablo. Y Pedro entonces, el demonio, con la opresión que le hace en el pensamiento, le mete este pensamiento, toma su lengua, toma su mente y le hace creer, porque el diablo es un padre de mentira, le hace creer que esa es la única forma, que hay que impedirlo, y él que está andando con Cristo está ciego. Y mucha gente, hermano, pierde la visión espiritual, siervos de Dios. Hay momentos que muchos de nosotros tenemos que restaurar nuestra vida con Dios, tenemos que meternos en ayuno, tenemos que buscar de nuevo el fuego del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver no al legalismo ese destructivo ni al libertinaje que estamos viviendo, tenemos que volver al fuego del Espíritu Santo, a la manifestación verdadera y sacar toda la basura que hay en la adoración, toda la basura que hay en las prédicas, que hay toda clase de interpretación demoníaca. Y entonces tener discernimiento. Y aquí es que estamos hablando de los dones que en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 pone el don de discernimiento de espíritu. Aparte de los demás dones, este es uno más importante. En ese momento, los apóstoles no están ejerciendo el don. Pedro está engañado, está oprimido, no está poseído, pero está oprimido la mente. Y él cree que está haciendo lo bueno cuando dice, maestro, no subas, no vayas allá arriba, que no te acontezca, que no te maten, te necesitamos. Y Jesús entonces usa discernimiento. Y cuando usa discernimiento, mira a Pedro, pero no está hablando con Pedro. A veces usted tiene que estar sentido, no está hablando con su esposa, no está hablando con su esposo, no está hablando con sus hijos, no está hablando con cualquier miembro. Estamos mirando y penetrando la espiritualidad, mirando y hablándole al demonio, al demonio que le ha metido en la mente la cosa. No es la persona ya está oprimida, el pensamiento se lo ha metido el diablo, la persona está engañada, no está todavía poseída y cree. Pedro creía que lo que estaba haciendo era tremendamente importante. Ay, ¿cómo lo van a matar? Pero parece que no había entendido que ese era el cumplimiento. Lo que iba a pasar en el Calvario era el cumplimiento de Génesis 3:15, que de la mujer nacería uno, que daría en el calcañar a la serpiente, mi hermano, al diablo. Produciría lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que dice también, lo que dice que la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, y esto es lo que quiero decir. Pedro está ciego, ha perdido la visión, ha perdido el sentido del propósito. Yo creo que eso es lo que ha pasado, que muchos ministerios, que muchas iglesias, que muchos en su apatía han perdido la visión. Hemos perdido la visión de lo para qué Dios nos quiere aquí. ¿Qué nos quiere aquí? Para ser grandiosos, solo para construir grandes imperios, para ser famosos, ¿no? Para que no se pierda ni un alma y que todos se predique el evangelio y todos procedan al arrepentimiento y no se pierda ningún alma, hermano. Y Pedro perdió esa visión y dijo, no, que no era. Pero Jesús vio más allá de Pedro. Él no está insultando a Pedro. Él está peleando no contra Pedro. Y eso es lo que a veces tenemos que entender, que a veces nuestra lucha no es con la esposa, no es con el esposo, no es con los hijos, no es con tal miembro de la iglesia. No, hay que tener discernimiento. ¿Quién está? El espíritu de Satanás, el espíritu de error está detrás de esa persona. Y entonces Jesús lo que hace, Satanás, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Entonces, él está hablando al demonio, a Satanás, que no está poseído, pero está oprimiendo y utilizando la mente y la ingenuidad de Pedro, y las emociones y los sentimientos. Y él no está dirigiéndose a Pedro, está hablando directamente con el que está usando a Pedro. Y ahí es donde nosotros fallamos. Que cuando viene el diablo y usa el esposo, la esposa, los hijos, la abuela, el abuelo, el pastor mismo, el evangelista, quien sea, nos equivocamos y nos enfocamos en la persona, ¿no? Lo que hay que enfocarse en el que está detrás de esa persona y tener discernimiento y bregar con eso. A veces yo me he dado cuenta que a veces Dios me ha dicho, no te dejes que te provoquen.
Recuerde bien claro esto. Dice, mantente tranquilo, cállate la boca, no hables. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Entonces, si nos dejáramos dirigir y tuviéramos discernimiento, seríamos más victoriosos. Entonces, cuando Jesús le dice, Satanás, yo te reprendo, Satanás, tú estás mal, y se le confronta a Satanás y lo reprende. Entonces, ahí se quieta Pedro y Jesús entonces se encamina hacia cumplir lo que Dios tiene en sus planes, la redención de la humanidad. De esto es que se trata todo esto. No es de hacer imperios, no es de hacer catedrales, no te digo que sea malo, crear muchas cosas bonitas para Dios, instrumentarias. No es lo lindo que uno haga esto, haga aquello, no. Es hacer la voluntad de Dios. Creo que la misión más importante, y ahora Puerto Rico, los países, donde quiera que esté, que Venezuela, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en todos lados, es traer la gente a conversión de Cristo. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y creo que lo importante es que ante el peligro de lo que vamos a decir, Nueva York, por ejemplo, ahora es que hay que orar más, ahora hay que vigilar más, ahora es que hay que ayunar más, ahora es que hay que evangelizar más, regar más tratados, y ahora regar tratados que desenmascaren el Islam, porque el Islam se ha convertido en un arma de Satanás para engañar a la gente, porque eso no es eso es una cuestión que es una fachada de espiritualidad para promover un régimen político totalmente descarriado, fundado por un profeta que fue un pedófilo y un Dios falso, que no existe, un tal Alá. Entonces, y ese Mahoma se encerró y empezó en una cueva por allá, cogió los libros que habían del judaísmo, los escritos con los que había del cristianismo, y se inventó una mogolla llamada el Islam y a los seguidores musulmanes. En otras palabras, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta gente está ciega, pero predicando el evangelio de la paz, predicando el evangelio del amor, predicando el evangelio de liberación, de sanidad, de milagro, de redención, podemos alcanzar, y estamos viendo, el hijo del fundador de Hamas, la organización esta criminal que este mismo nuevo alcalde apoya, sí, porque eso está en el corazón, hermano, lo va a negar, porque son mentirosos. El mismo libro falso del Corán dice en algo que se llama Skylit, que es una modalidad de que los islámicos pueden mentir para adelantar su causa y no pecan, y que al infiel hay que convertirlo, si no se convierte hay que matarlo. Eso no puede ser nada bueno. Pero, y no entiendo cómo las mujeres siguen ahí, porque eso es una cuestión donde la mujer no vale nada. Pero lo que le quiero decir es que hay que tener discernimiento. Hay que discernir de dónde viene el pensamiento. Hay que discernir quién es el instrumento, quién es el que está hablando. Quién está aconsejando, contra quién estamos luchando, contra quiénes están librando la batalla contra nosotros, y nosotros defendiendo nuestra familia y defendiendo los creyentes y defendiendo las posiciones bíblicas. Eso es importante, discernimiento, mi hermano, discernimiento. Y mire bien claro esto. Dice, vamos a leer aquí en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Jueces, cómo Dalila fue el instrumento que Sansón no tuvo discernimiento, con todo el poder que Dios le había dado, con todo el ministerio que le había dado. Por eso hay que la iglesia ha descuidado, hay este don, hay que volver a tener discernimiento, no especie de cuestiones que parecen como de brujería y de falsos profetas y de adivinos, no. Discernimiento es tener la dirección de Dios, que Dios nos deja de ver lo que es verdad y lo que es mentira. Amados, no crea todo espíritu, primera de Juan 4:1, sino probar los espíritus, porque hay muchos anticristos que han salido. Pero vamos a buscar aquí en el libro de Jueces, capítulo 16, y dice así, bueno, verso 4 en adelante. Pero vamos a hacer una pausa, y porque estoy hablando a los que están caídos. Esto es caer.
Pero vamos para la pausa. Quiero entrar en esto. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sora. Hay que tener cuidado con quien te enamora. La cual se llamaba Dalila. La yegua de la loba vestida de oveja. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer. Y dice, y para que atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atada para ser dominado. Versos 7 y 8. Y le respondió Sansón, si me ataran con 7 miembros verdes, aún no están enjugatados, entonces me debilitará y seré como cualquiera. Entonces él empieza en la carne a jugar con el pecado. Con el pecado no se puede jugar, con el diablo no se puede jugar, hermano. Y empieza a tratar de engañar a esta gente. Y dice, los príncipes de Filisteo le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces, tú no puedes pelear con el diablo de esa forma, ¿sabes? Y este hombre empezó a jugar con fuego. Vamos al verso 10. Entonces ella dijo a Sansón, aquí tú me has engañado. Y ¿sabes? La gente se da cuenta. Y me has dicho mentiras. Y ya él estaba andando mal. Descúbreme. Lo que te decía, no te puedo decir lo que Dios me ha dicho. Pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataran fuerte, verso 11, mente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató, hizo todo lo que él le dijo, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Dalila. Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Qué barbaridad. Y dijo Sansón, Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas, tratas conmigo con mentiras y descúbreme ahora pues cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si eras 7 quejadas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con la estaca. Ella lo aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando. Oye, este tipo está ciego, no se da cuenta. Así hay un montón de gente escuchando que no se dan cuenta que tienen a Dalila, tienen al diablo, tienen al demonio metido en la misma iglesia y lo tienen metido en la misma casa. Y le dijo, ¿cómo dice? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Dice, y despertando él, no, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo y me has engañado 3 veces? Bueno, y por ahí sigue. Y luego al final le dice la verdad, entonces lo descubre pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja porque soy nazareo de Dios. Oye bien, desde el vientre de mi madre dice, y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, tened esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes filisteos vinieron a él trayendo su dinero en la mano para dárselo a la demonia esta. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo y pues su fuerza se apartó.
Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego esta vez saldré como los otros y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Hay gente que no saben que ya Dios se apartó de ellos. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales, verso 23, filisteos se juntaron con ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó a nosotros mano a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Oh, y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron sobre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba en su mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyara sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, verso 27, y todos los principales, los filisteos, estaban allí. Y en el piso allí había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando al escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos que mis 2 ojos me quitaron. Asió luego Sansón de las dos columnas de un medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba Abashai en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Óyelo bien claro, Shama, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Tesora y Estaol, en el sepulcro de su padre, y él jugó Israel 20 años. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Aún muriendo, Dios lo perdonó, le restauró la fuerza, lo reivindicó. Si eso fue en este caso, ¿qué es lo que yo te quiero decir a ti ahora, tú que me estás oyendo? Tú que estás descarriado, que has caído de la gracia, vete delante del Señor, en tu casa, en tu cuarto, en la iglesia, donde sea, y dile, Señor, confieso a ti mis pecados, porque dice la Biblia que el que se humillare será ensalzado. No te dejes engañar del diablo, que no hay salvación. Hay perdón para ti, pero reconoce tu pecado. Humíllate delante del Señor. Humíllate delante del Dios de la gloria y dile, Señor, yo pequé, yo me fracasé, pero Dios, vengo aquí para que me perdones. Júzgame. Y Sansón estuvo dispuesto hasta morir. Dile, Señor, haz conmigo lo que quieras. Perdóname, yo sé que yo te he fallado, yo he hecho mal. Señor, y cuando tú reconozcas eso, Dios te perdonará. Si te extiendes, si te levantas de nuevo, yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, pero ¿de qué le aprovechará el hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Hay perdón para ti, mujer. Hay perdón para ti, hombre de Dios. Y si tan siquiera te dé la oportunidad de serle fiel, de no perder tu alma, no pienses tanto en el ministerio. No pienses tanto en eso, lo más importante es que tu alma se salve. Y si Dios te quiere restaurar, Él lo hará. Pero lo más que tiene que restaurar es tu relación con Dios. Él te quiere perdonar. Sus brazos se extienden en esta noche sobre ti. Sus manos para levantarte de la caída y devolverte su relación contigo. Y veo bien claro, Pedro negó 3 veces al maestro. Y cuando usted lee la última parte, yo me recuerdo esto y quiero recordar, uno de los viajes que di a Israel, fuimos ahí frente al valle, al monte de las bienaventuranzas, del sermón del monte. Ahí hay una iglesia católica, acá afuera, cerca del mar de Galilea.
el sacerdote era un hombre que estaba metido en la palabra. Y entonces me habían dicho que era el mejor, que él hablaba sobre el asunto de que el mejor sermón lo predicaba este cura, sobre el arrepentimiento y cómo Dios trató, cómo Jesús trató con Pedro, quien le había negado, que había hasta hablado palabras obscenas, que le había abandonado, que lo había negado 3 veces. Entonces ya en el final, yo pongo al cura a predicar y entonces el cura dice, yo digo, tú predica y yo oro. Y yo me recuerdo que él predicó un sermón que nunca se me ha olvidado. Jesucristo le habló a Pedro, y eso está aquí en la palabra. Y 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y por qué le preguntó 3 veces? Porque él quería quebrantarle para que él supiera que él lo amaba. Pedro, yo te amo, pero tú me amas. Y él dijo, tú sabes que te amo. Y volvió de nuevo, Pedro, me ama. Y volvió, tú sabes que no. Y al tercero ya no pudo más. Y Pedro lloró. Y Jesús lo abrazó. Y Jesús lo perdonó. Y lo restauró. Lo restauró. En el caso de Sansón, no, lo que hizo fue que salvó su alma y no se perdió. Pero en el caso de Pedro lo restauró hasta el ministerio después que lo negó 3 veces. Y allí ese cura lloraba, hermano. Y la gente lloraba porque el hombre estaba viviendo la realidad de lo que él no había encontrado en su religión, pero estaba encontrando en Cristo. Nunca me olvidé de ese hombre. Después de eso lo sacaron de Israel, lo mandaron para México. Pero sé que ese hombre en algún sitio, si no está muerto, y se fue con el Señor, está predicando el Evangelio. Hermano, yo le digo en esta noche, a usted que me está escuchando, en el caso de Sansón, lo más importante es como cuando yo fui a orar por el suegro mío que había sido pastor en el primer matrimonio, y la noche que él fui a orar por él, Dios me dijo, no ore por él. No ore por él. No ore por él porque si oras por él se va a rescarriar de nuevo. Entonces Dios sabía que si no se llevaba a Sansón iba a volver a la misma. Pero aprovechando que se había arrepentido, lo restauró para hacer la obra final, que era destruir a los enemigos de Israel. Y digo, y aquella noche el Señor me dijo, no ores por tu suegro porque me lo voy a llevar para que no se pierda. Y ya mi esposa se fue con el Señor y está en el cielo, ella está allá arriba. Para ella fue difícil vivir esas experiencias, pero yo lo que quiero decir que ese ejemplo es que hay gente que Dios se lo... Yo me recuerdo que Jeñito tenía muchos problemas, muchas discusiones, y después que yo fui me abracé con él y se abrazó con todo el mundo pidiendo perdón. Cuando íbamos Pedro Félix, que era director de Teen Challenge, y iba José Pereira, fundador de los Hogares Nueva Vida, veníamos de orar por Jeñito, el Señor me habló, me lo voy a llevar, porque si no, vuelve a las contiendas, vuelve a las peleas, y se puede perder su alma, y me lo voy a llevar ahora que está en paz, que ha pedido perdón a todo el mundo, y muere ese día que yo estoy hospitalizado, ese domingo, en el hospital presbiteriano en San Juan. Y el Señor en el caso de él se lo llevó, nos dijo a los 3 allí en el carro, cuando íbamos cruzando de noche, llegando a Salinas, dijo, no ores más por él porque ya me lo llevo a descansar. Entonces, murió, le pidió perdón a todos los que había ofendido y se fue con el Señor. Así que hay gente que Dios los restaura salvándolos para que no se pierdan. Y no los deja porque sabe que van a... Y el caso de Jeñito era que tenía unas peleas, unas contiendas con todo el mundo y eso. Y llegó un momento que Dios dijo, yo me lo llevo, porque en sus errores, en sus contiendas, él quería agradar a Dios, pero eso estaba causando problemas. Y el hombre, Dios se lo llevó y está descansando. Y el padre de la que era mi esposa, que ya está en el Señor, ella, se lo llevó para que no se perdiera. Entonces, lo que yo le quiero decir es, hermano, que Dios levantó a Pedro, pero hay casos de personas que caen de la gracia de Dios y Dios los perdona y los restaura. Ese fue el caso de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, que era el evangelista junto con Billy Graham de los más usados de la historia, antigua y moderna.
Y Jimmy Swaggart fue y lloró su pecado delante del país entero, porque la maldita prensa de aquí no pone todo lo que hizo cuando Dios lo restauró. Las millones de Biblias que mandó a Europa, a Rusia, los millares de personas que trajo al Señor después con todo, el seminario que hizo, todas las emisoras de radio, de televisión, todo eso lo hizo después que Dios lo restauró, porque se arrepintió. Y yo me recuerdo la noche que Billy Graham hablaba y transmitía la palabra y hablaba de la misericordia de Dios. Y esa misericordia se la otorgó Dios. Billy Graham fue un hombre que nunca se le encontró una falla. Pero hay algunos que se descuidan y aparece un instrumento del diablo, aparece una tentación y fracasan. Y mientras Billy Graham fue un ejemplo que nunca nadie pudo tocar. Este hombre, Jimmy Swaggart, que fue uno de los hombres más usados de Dios, tuvo su falla, tuvo su caída. Pero yo me recuerdo el día que lloraba como un niño y pedía perdón por su pecado. Y todo después que tuvo 3 años buscando a Dios, y entregó el ministerio a su familia, hasta el último momento, él lloraba. Cada vez que usted lo veía llorando era porque sentía de nuevo lo que había pasado y la misericordia que Dios tenía de él. Y cuando cantaba, cantaba del alma. Y cuando predicaba, predicaba del alma. Y cuando murió, lo único que la prensa pudo recordar fue el fracaso, porque eso es el diablo. Pero ese hombre, Dios lo levantó. Y si la gloria primera fue grande, la postera fue mayor, pero él se mantuvo humillado ante la presencia de Dios y se fue con el Señor. Y su ministerio sigue ahora en manos de sus hijos, de los que quedaron, de los que siguieron. Es decir, pero te estoy hablando a ti esta noche. Puede ser que Dios te levante de nuevo y Dios haga en ti que la postera gloria sea mayor que la primera. Pero lo más importante es que tú digas: lo que quiero es que salve mi alma. Lo más importante no es el ministerio, es tu alma. Y si decides darte la postera gloria mayor, amén. Pero ¿de qué le aprovechar a unos el ministro más usado y muera uno sin salvación? Que haya hecho los imperios, las catedrales más grandes y muera uno sin salvación. ¿De qué le aprovechara el hombre si ganara a todo el mundo, pero perdiera su alma? Dios te ama. Dios te quiere primero salvar. Y si en su designio infinito, su sabiduría eterna, quiere volver a levantarte en algo del ministerio, eso déjaselo a Dios. Pero lo primero que tienes que enfocarte es en restablecer tu relación con Dios. Porque de qué le aprovechará el hombre o la mujer si granjeara el mundo entero, pero perdiera su alma. Que Dios te fortalezca, que Dios te consuele. No te suicides, no te entregues a la derrota. Confía en Jehová y Él hará y estará contigo todos los días de tu vida. Sana, libera, bendice. Y Rabashabaraya, en el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que están llorando ahora mismo en tu presencia. Mujeres y hombres que están siendo restaurados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo programa. El miedo ante tu voz, no más cisternas rotas, cubierta estoy, al mediodía, mi sol de justicia brilló. La fuente de vida brotó para mí cuando corría sin rumbo y sin dirección.
estoy